contentos, contentos, amén. Esté expectante, porque la palabra del Señor predicada es poder de libertad. Él dijo: será anunciada mi palabra y libertará al cautivo, sanará al enfermo, dará vista a los ciegos. Aleluya. Y la palabra del Señor entra, aleluya, penetra. La palabra del Señor no vuelve al Señor vacía. Y qué hermoso es escuchar esta declaración. Abra su Biblia. Estamos en agosto, mes de la Biblia, y tenerla en nuestro propio idioma e impresa ha sido una labor costosísima. Vidas de hombres dedicados, ellos hicieron el gran sacrificio de poner la palabra del Señor en escritura y luego la profesional labor de traductores. Y luego vinieron las imprentas y luego los distribuidores. Y ahora la tenemos en nuestro idioma. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, en nuestra Biblia. Amén. También le animo a que traiga su cuaderno de apuntes, su iPad, su notepad. Aleluya. Nos damos cuenta de que este capítulo es parte de un bloque de enseñanzas del Señor. Nosotros nos vamos a enfocar en este capítulo 25. Luego lo examinamos ahora y nos damos cuenta de que se subdivide en 3 secciones. La parábola de las 10 vírgenes, la primera sección. La parábola del dinero o los 3 siervos o el siervo negligente y malo. Y el juicio de las naciones. Ahora, este capítulo es el gran capítulo de la voz del reino de los cielos, de la voz del reino de los cielos para los últimos tiempos. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 25. En aquel tiempo, en los últimos tiempos, allí tenemos los últimos tiempos, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Ve? Estamos en la semblanza o en el panorama general del capítulo. Es la voz del reino de Dios de manera intensa y no habla desde los cielos, habla en la tierra a través de la escritura. Ya la tenemos la voz y estamos en esos tiempos que leemos, los tiempos finales. Una vez que sabemos ese marco de referencia o esa situación de la comunicación, pasamos a lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje central del capítulo? Aunque sean 3 secciones, es ver una manifestación. Primero, o la primera, la segunda, la tercera.
El mensaje central de este capítulo es la palabra estándares. Los estándares del reino de Dios. Los estándares del reino de Dios. ¿Se acuerda las medidas de una cama individual, de una cama matrimonial? Son medidas estándar. Cuando usted llega y pide un colchón individual, usted no tiene que dar las medidas porque es una medida estándar. El reino de Dios tiene manifestación en sus propios hijos e hijas del reino, y los hijos, nosotros tenemos que ir y atender a este mensaje para ver los estándares de conducta, de cuidados, de condición espiritual, etc. Vamos pues a tomar buenos apuntes de esta primera sección. Una vez que leímos el verso 1, vamos a ir hasta el verso 10. Dice el verso 10, pero mientras ellas, las 5 vírgenes insensatas o necias o descuidadas, fueron a comprar aceite que les hacía falta, llegó el novio, y miren la siguiente frase, y las que estaban preparadas, noten la situación, y las que estaban preparadas, y las que estaban preparadas, y las que estaban preparadas. Entonces, esa es la frase central. En mis notas escribí esto: alguien aquí en Puerto Vallarta, alguien en cada reunión como esta, deberá entender, deberá ser el sabio, el entendido, para que nos explique lo que es la preparación, porque las que estaban preparadas, y ahí tenemos pues el punto núcleo o central, las que estaban preparadas. Yo pediría que alguien me explique qué entiende por las que estaban preparadas. Y aquí es donde podemos desarrollar la parábola. Nos damos cuenta en la historia, que ya la tenemos conocida, que a cada una se le preparó dándosele una lámpara, depósitos de aceite extras. Se les pidió que la lámpara estuviera encendida. Pasó el tiempo y la escritura nos dice de que 5 eran cuidadosas y 5 fueron descuidadas. Allí tenemos el lado negativo, el lado desobediente, el lado descuidado. ¿Qué estaban descuidando? Surge esa pregunta. Por otro lado, cuando las vírgenes sabias estaban preparadas, ¿cuál es el estándar de preparación de ellas? Vamos a ver pues cómo el texto responde a ambas preguntas. En el verso 8 dice, entonces las insensatas o las descuidadas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Se está apagando su luz, se está apagando la flama, nuestras lámparas se están apagando. Miren cómo es revelador ese momento de crisis y de profunda preocupación por parte de ellas. Y aquí ya tenemos los elementos
que revelan los estándares que el reino de Dios les pide a estas vírgenes. Todas son vírgenes, y aunque hayan sido 5 de ellas, de las 10 insensatas, no dejaron de ser vírgenes, pero sí se convirtieron en vírgenes descuidadas. Número 1, el estándar de preparación espiritual que revela el reino de Dios para sus vírgenes, que somos nosotros, es andar en la luz. Para esto tenemos que ir a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Aquí tenemos la exposición de lo que es la preparación. Dice que las que estaban preparadas entraron. Las que no estaban preparadas no entraron. ¿Cuáles son los estándares de preparación? ¿Cuáles son los estándares de preparación? Número 1, el estándar de la luz. Vaya conmigo al verso 5. 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios nunca se apaga. Dios nunca es tinieblas. Él es luz. Pero las vírgenes descuidadas descuidaron su vida de testimonio, su vida espiritual. No es un asunto de andar despeinadas, o no es un asunto de no estarse bañando todos los días. Allí lo que refleja la parábola en esa breve historia es el descuido, y por lo tanto debe haber un estándar de cuidados o de prudencia. Cuando ellas dijeron nuestras lámparas se apagan, ya no podían arreglar la situación. Y eso es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, y el reino de Dios por eso da la voz de alerta. El mensaje central de esta primera parábola es: vírgenes, hijos e hijas del reino, alertas. Los que son prudentes, quienes sean prudentes de ustedes, quienes estén en el entendido, en la preparación, quienes estén siguiendo la luz del Señor, ayuden a quienes no son prudentes. Hagan eso, porque llega un día en que será demasiado tarde dejar de ser imprudente en un momento. La imprudencia es un asunto prolongado que se va dando, se continúa, se extiende, se afirma, se confirma. Lo mismo que la prudencia. La prudencia es la palabra estándar en el reino de Dios. Tienes que ser prudente. Ya eres virgen, tienes que ser prudente y mantenerte prudente. ¿Cuáles son esos estándares que a través de los objetos que aparecen en esta parábola comunican la condición de la vida de estas muchachas vírgenes? Las lámparas. Pero allí hay unas lámparas que se están apagando. Entonces, el apóstol Juan es el que revela y dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estándar de preparación
que es estándar de prudencia número 1. Vivir en la luz. Dios es luz. Segundo estándar de prudencia, tener comunión los unos con los otros. Son estándares en el reino de Dios. Es muy importante eso. Usted no debería vivir bajo los estándares de su lógica humana, creyendo que usted puede espiritualizar su lógica humana y ya sentirse bien con usted mismo, y ya está en un grave error. No más falta que alguien más que no sea yo lo llame ignorante, porque lo es. Este capítulo 25 de Mateo hay que tomarlo con temor y temblor, porque es el capítulo de los estándares del reino de Dios. Y lo primero que el Señor suelta es a un grupo de 10 muchachas vírgenes y les da a cada una lámpara que ya representa que son quienes esperan la venida del novio. Esperan, pero ellas no saben el día ni la hora. Pero vemos que a lo largo del día a día de estas jóvenes, 5 eran descuidadas. Ese descuido es el que trato de explicarte. Y a la vez, lo opuesto, esa preparación de las otras 5 son las que quiero explicarte, porque ahí está el peso del significado, ahí está la revelación. ¿Qué es regresamos allí a Mateo 25 y de inmediato nos vamos al versículo, Mateo 25 otra vez, el verso 10. Dice que las que estaban preparadas, ahí hay un estándar de preparación. Y con esa frase estamos definiendo lo que es la prudencia. Algo que tiene el reino de Dios, que hay que andar bien derechitos con el reino de Dios, es que sus palabras del reino de Dios que están en la Escritura, Él mismo, el reino, se encarga de definirlas. No estamos usando el diccionario para definir lo que es la palabra prudencia. Estamos usando el reino para llegar a la prudencia. Hay que estar muy cuidadosos con el reino de Dios, porque ya está en la tierra, no está en las nubes, está en la tierra, y hay gente separada por Dios, para Dios, limpiada de sus pecados, y Dios los llama vírgenes, que son quienes esperan la venida de aquel que las llamó. Se les ve que son luz, se les ve que son sal de la tierra, etc. Pero el mismo reino de Dios observa cómo por alguna causa que se le llama descuido, hay imprudencia. Y entonces tenemos que irnos a los valores, los estándares. Imprudencia, prudencia. ¿Cómo definimos lo absoluto? Bueno, precisamente son absolutos. Vean esto. Andar en la luz, vivir en la luz, no en tinieblas, es un absoluto. Es un estándar general del reino de Dios. Tener comunión los unos con los otros es un estándar de luz y de prudencia en el reino de Dios. Amar a nuestro hermano es un estándar de prudencia en el reino de Dios. Oye, esto suena fuera de nuestra cultura o, hermanos, la palabra reino no la conocemos, porque no nacimos en un reino, sino en una república. Por eso,
Cuando abrimos la Biblia es el libro del reino de Dios. ¿Y sabes de qué fue lo único que predicó el Señor? El único mensaje que trajo, el reino de Dios. Y no estamos oyendo el reino. Y es el único mensaje que trajo el Señor. Por eso este capítulo me habla de, a ver, vírgenes, a ver, a quienes limpié, a quienes separé, vamos a revisar su situación espiritual. ¿Cómo andan? Pues Señor, yo veo dos grupos, los prudentes y los insensatos. Hay hombres y mujeres en ambos grupos. Pero, ¿por qué dos grupos? Y entonces el Señor trae la palabra escrita y nos dice los puntos absolutos que nadie puede mover. Nadie puede revalorizar esto. Estos son los valores absolutos. En la primera parábola, el valor absoluto, el estándar, se llama prudencia. Y uno tiene que saber que cuando las imprudentes dijeron, nuestra lámpara se apaga, miren cómo respondió la prudencia del reino de Dios. ¿Saben cómo respondió? Vamos a ir al texto. Vamos al verso 9. Vean cómo responde la prudencia del reino de Dios. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Sombrea la palabra, vayan a los que venden y compren. No les llamaron pobrecitas, yo te ayudo, no te preocupes, soy tu amiga. No pienses así, soy tu hermana, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, no. No andemos con cosas de tradición o de sentido común. Hermanos, hay que irnos bien. Por eso mi labor, mi tarea es predicarles la rectitud de la palabra de Dios en la exposición. La prudencia es la mejor compradora. Vayan y compren. La prudencia, el ser prudente, la prudencia es la mejor compradora. ¿En qué contexto? Vean, dice otro texto que lo puedes encontrar. Dice, compra la verdad y no la vendas. El apóstol Juan nos revela el estándar de la verdad. Ándese siempre en la verdad. Ándese siempre en la luz. Esta parábola revela la luz que allí nos permite ver el gozo del Señor. El gozo del Señor consiste en que andemos en la luz, andemos en amor y andemos en la verdad. Y si no andamos bajo esos estándares, somos como las 10 vírgenes tontas, descuidadas, insensatas, etc. En la siguiente parábola, ahí está, Proverbios 23, dice, debes comprar, debes comprar, debes comprar. La siguiente parábola es la parábola del dinero, de los 3 siervos o del siervo negligente. Rápido, hay que buscar los estándares, porque allí están. Noten que el Señor no se va a la ropa, que si debes vestirte con pantalón o no, que si debes tatuarte, que si debes hacerte mechas azules o no, hermano, no andemos por encimita. No somos legalistas, pero tampoco no vamos aquí a mimar a los apagados, porque el Señor es severo con los apagados. Tenemos que andar
en la plena luz, en la comunión. En la parábola del dinero, rápido hay que ir hacia la palabra que marca el estándar. ¿Cuál es? Vean el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra fiel es un estándar en el reino de Dios. Miren, hermanos, esto es tan serio que el Señor allí expone el panorama de principio a fin. Por ejemplo, en la primera parábola, Él les cierra la puerta a las tontas, a las imprudentes. Y les dijo: no las conozco. Esa frase, no las conozco, quiere decir, ustedes comenzaron bien, pero terminaron mal. En algún punto se descuidaron, se relajaron. Anduvieron allí de libertinas, anduvieron allí en el etcétera. No las conozco. En la segunda parábola, el valor absoluto, el estándar que comunica el reino de Dios se llama ser fiel. Ser fiel. Llevamos dos: ser prudente, ser fiel. La prudencia la expuso el apóstol Juan: andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad. Ahora, fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Ven, puras palabras clave. Tenemos que decodificar esto, porque si no, ¿cuál va a ser nuestro parámetro, nuestro valor absoluto? Si no, vamos a andar relajados con nuestras tradiciones y con lo que diga la iglesia. A veces la iglesia no piensa como el Señor piensa. Por eso el Señor le dijo a Josué: usted tiene que pensar como yo pienso. Usted tiene que hablar como yo hablo. Y usted tiene que hacer como yo hago las cosas. ¿Ven? Fidelidad. Fidelidad ante todo. Prudencia siempre. ¿Pero qué es eso? Vamos a la parábola. El Señor le confía parte de su hacienda en proporción a lo que cada uno de los 3 siervos podía administrar. Leemos el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. Ellos salieron a negociar, pero hubo uno que hizo una tontería. Y aquí es donde voy a describir al tercer siervo. El tercer siervo hizo esto. 18. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Continuamos en el versículo 24. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Te voy a dar entonces el perfil de este tercer siervo.
para que vean cómo el análisis que nos da la palabra es profundo. Ya vimos el perfil de lo que es ser insensato o descuidado en las 5 damas de honor. Este tercer siervo escondió el dinero cavando un hoyo y allí lo puso. ¿Qué significa esto? Hizo un falso depósito de dinero. Tome nota. Luego, en su exposición de motivos, le dijo al Señor: tú eres un hombre duro y haces esto y no me parece y aquí no le entiendo a tu actuar. Realmente a veces tu carácter choca contra el mío. No sé de dónde tomas esas actitudes, pero yo haría las cosas de otra manera, etcétera. Tuve miedo, eso sí tuve, y lo trabajé y lo empleé para muchas actitudes y gestos y palabras, y de esta manera viví. Tuve miedo. Número 1, este hombre hizo un falso depósito de dinero. Número 2, tuvo una falsa teología de la mayordomía. Aquí es donde agarramos en curva a muchos. Qué craso es decir que creemos, pero alguien viene y nos confronta con la palabra para decirnos: estás creyendo lo que no debes creer. Más vale ser confrontativos. Eso es, ¿quién nos va a hablar de los fundamentos, de cómo hacer las cosas basado en los estándares del reino de Dios? Tuvo una falsa teología de la mayordomía. Se fue por otro análisis. Luego, este hombre tuvo un falso enfoque. Dejó de poner su mirada en el reino de Dios y puso su mirada en él mismo. Hay quienes usan sentimientos en lugar de fundamentos. Usted debe pasar de los sentimientos a los fundamentos. Si siento, doy. Si siento, voy. Si siento, hago. Si siento, hablo. Oiga, usted es alguien que va por el mismo camino de las vírgenes insensatas. Este tercer siervo se fue por el camino del miedo. Los otros 2 siervos se fueron por el camino del gozo. Estas son las 2 grandes palabras en esta parábola: el miedo y el gozo. Ser fiel, ser fiel, ser fiel es el correcto enfoque. Ser fiel es la correcta expectativa. Ser fiel es el correcto depósito. Ser fiel. ¿Y qué le dijeron a este siervo? Dice, verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que quítenle esas mis monedas y dénselas al que tiene 10,000. En cuanto al siervo inútil, verso 30, lo llamó inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. La inutilidad o el ser inútil está tipificado como maldad en el reino de Dios. Ser inútil está tipificado como maldad. No importa que usted reciba del gobierno apoyos, pero si usted es inútil,
no es porque lo define el gobierno, sino lo define el reino. Por eso el reino de Dios no es un diccionario de palabras, es otra cosa. Es imposible comparar al reino con el gobierno o con el diccionario o con la tradición. El reino de Dios es imponente, se le llama inconmovible. El reino de Dios es el que nos pone los estándares. Es imposible alegar con él, es imposible chantajearlo y es imposible desacatar, porque el reino de Dios maneja justicia, que es una forma de gobierno. Y aquí, vean, la justicia. Dijo el Señor del reino, quítenle esas 1000 monedas al siervo malo y negligente y désenlas al que tiene 10,000. La fidelidad siempre será recompensada públicamente, siempre. La fidelidad también es un buen negocio. La fidelidad también es una fe activa que parece a ojos de los demás que estás esperando a alguien, pero haciendo negocios. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es lo que te mantiene con una mente no renovada. Y el Señor dijo en su palabra, yo no les he dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio quiere decir mente renovada. Estándar de prudencia, estándar de fidelidad, fidelidad en lo poco. Tercera sección, vamos avanzando, del 31 al 46. Esto está tremendo. Aquí el Señor maneja palabras como benditos, malditos, ovejas, cabritos. Y el Señor tiene una exposición de motivos. Y lo primero que hace es separar. Esto es algo impresionante. Miren, el reino de Dios está en la Escritura. A veces uno quiere leer libros de aquellos que fueron al cielo y vieron cosas. Platícame qué viste. No, pues vi que si arrancas una flor, así sale otra. Ay, y si yo arranco una flor de aquí, no sale otra. Ah, ¿y qué más viste? Y vi esto. Y vi que va a haber perros. Tu mascota ya la vas a tener. Y vi que... Miren, el reino de Dios está aquí en este libro. El reino de Dios me dice, lo primero que me dice es, verso 32, entonces Él apartará los unos de los otros. Verso 32, y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Desde cuándo está pensando hacer esto el Señor? Desde la eternidad. ¿Por qué nosotros tenemos la idea basado en principios de la democracia y principios humanos y de gobierno, que todos somos iguales? Hermanos, el reino de Dios tiene sus propios principios. Nunca lo confundas con el gobierno humano. Lo primero que hace el Señor es separar. Separar. A ver, aquí los voy a separar. Porque unos tienen cuernos y otros no. Las ovejas de los cabritos. Y aquí vamos, las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Dice uno, esto va a terminar fuerte. ¿Ven? Y entonces el rey
ahí está el reino, dirá a los de su derecha, vengan, para que vean que los de la derecha no están separados de él. Muy importante ese verbo, separar. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Y aquí el Señor nos habla de Él. Nunca pienses que el Señor no come. Nunca pienses que el Señor es alguien que no conoce la tierra, no conoce el cuerpo humano, no. El Señor nació de mujer, como tú y como yo. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme o a verme. Para que se vayan preparando todos los que tienen otros estándares de vida. Aquí el Señor nos presenta sus estándares humanos. Aquí el Señor es lo que nos intriga. Tiene una visión de Él. Tiene una visión de Él en nosotros. Él nos considera su cuerpo. Por eso hay que comprender bien el panorama, cómo Él va diciendo, tuve. Él no nos dice, los niños del basurero, los niños de África, los del barrio fulano. No, Él habla de sí, yo tuve hambre. No nos pone a ver televisión, no nos pone a abrir links en el celular. Él habla de Él, de sí, yo tuve esto, estuve así. Así que las cosas se ponen muy serias. Luego dice, entonces los justos, ¿ven? La primera palabra fue los prudentes, la segunda es los fieles, la tercera es los justos. Los justos practican una justicia que debes interesarte por ella. No digas, no, pues yo soy de otra religión. No, aquí no es religión, aquí es justicia. Justicia, ya no use la palabra religión, usa la palabra justicia hasta que encarne eso en ti. Entonces, los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis, hay unos que no son, él habla de los que son mis hermanos, ¿notas eso? Más pequeños, a mí me lo hicieron o por mí lo hicieron. El rey describiéndose a sí mismo como un hermano de sus hermanos. Es muy importante eso. Mis hermanos. ¿Qué visión de justicia? La justicia a través de los hermanos. Ahí está. Pero los que tienen cuernos, los cabritos, dice 40, y el rey 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué? Que voy a estar con quién y con quién, con el diablo y sus ángeles. ¿Cómo? ¿Que me dices que me vaya a dónde? Vayan al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Verso 44, ellos a su vez le preguntarán, Señor, fíjate, todavía tienen la desfachatez de decirle, Señor. ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. ¿Pudiste ver los estándares en todo el capítulo? ¿Pudiste ver las palabras clave, las palabras absolutas, las condiciones? En la última sección hay un perfil de justicia. Hay un perfil de justicia. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es prudencia. El reino de Dios es fidelidad siempre. El reino de Dios no es miedo, no es insensatez y no es maldición. ¿De qué lado estás tú? ¿En qué lado estás? Resulta interesante ver cómo el Señor primero pone el ejemplo de un pastor. Un pastor. Aquí están los que dan topes, aquí están los que andan nomás vapuleando a los demás. Estos tienen cuernos, estos los voy a poner a mi izquierda. Son los cabritos. Pero acá están las ovejitas. Estos los voy a poner a la derecha. ¿Saben? Eso está en la función de un pastor. El Señor pastorea las naciones. Y las naciones las ve como son ovejas o son cabritos. Amén. Entonces, aquí hay bastante riqueza. ¿Por cuál camino te irás tú? ¿Por cuál camino te irás tú? Miren, vamos a ver el final del siervo inútil. Verso 30. Dice, en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Pero la palabra tinieblas, ven, están afuera. Son cuadros que el Señor nos pone, crean imágenes en nosotros, crean luz o crean oscuridad. Este siervo fue castigado, se le removió de la comunión de los demás. Son castigos. El Señor los pronunció. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Al que es inútil, quítenle todo y que nadie lo vea, déjenlo afuera. Porque dejando un inútil a la vista de los demás, nos hacemos como él. Y eso es lo que ha estado pasando. ¿Ves la severidad del Señor? Él no quiere que alguien sea inútil porque nos hace inútiles a todos, porque nos codearemos, aprenderemos de Él sus mañas, seremos como Él, andaremos compartiendo su filosofía, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Dice el Señor, no. Yo al siervo inútil lo voy a sacar y así nadie lo va a ver. Lo voy a dejar en la oscuridad para que nadie se contamine de ustedes. ¿Ves esa parte? Es tremendo cómo reacciona el Señor en su reino. Y a las 5 vírgenes insensatas vamos a ver el final. Verso 11. ¿Qué haría usted con un hijo inútil?
No, es que es mi hijo. Ándele pues, es mi hijo, no yo. Yo soy su madre. ¿Qué haría usted con un hijo inútil? No, pues yo le daría otro castigo. ¿Cómo lo lleva de inútil a prudente? ¿Cómo lo lleva de pobre a rico? ¿Cómo lo lleva de injusto a justo? Intente hacerlo sin disciplinarlo, sin castigo, sin ser severo, no va a poder. Vean el final de las 10 vírgenes imprudentes, verso 11. Después llegaron también las otras hermanas de la iglesia, para que me vaya entendiendo. Y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió a las hermanas de la iglesia, de cierto les digo que no las conozco. Plop. Dice el texto en el verso 10 que cuando las que estaban preparadas entraron con él y él cerró la puerta. Él cerró la puerta. Allí ya encontramos una perla, una pepita de oro. Esas son las puertas que él menciona en Apocalipsis, que son las que cierra y nadie abre. Intente abrir esa puerta, nadie puede abrirla. Ahorita está abierta, no espere a que esté cerrada porque no la podemos abrir. Ahorita está abierta. Puerta abierta significa sé prudente, prepárate. Puerta cerrada significa ya no hay tiempo de reparar una condición de descuido. ¿Ves? Los finales son claros. Y se cerró la puerta. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Verso 13. Estén atentos, velad, sean sobrios, alertas, prudentes, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Amados hermanos, esa puerta es Él mismo. Esa puerta es preciosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para finalizar, les quiero recordar lo que es un estándar del reino de Dios sobre la parábola de las 10 vírgenes. Las insensatas dijeron, nuestras lámparas se apagan. Ahí está la imprudencia. Se trata de vírgenes que no andan en la luz, que no andan en amor y que no andan en la verdad. En algún punto, y esto es un punto que ya tiene tiempo, se descuidaron su testimonio. Descuidaron su testimonio, ¿verdad? Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Pasen los músicos, hermano. Gloria a Dios por siempre. Qué hermoso es abrir la Biblia y recibirla como la palabra de autoridad máxima sobre nuestra vida. Esta es la máxima autoridad sobre nuestra vida. No es mi mente, mi máxima autoridad es la palabra. Es la palabra. Mi mente no puede penetrar en la palabra, pero la palabra sí puede penetrar en mi mente. Ella es la máxima autoridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Preferirían ustedes la prudencia a cualquier costo?
¿Estarían dispuestos a ser justos a cualquier costo, ser prudentes? Y lo que está en el sándwich, en medio, ¿estarían dispuestos a cualquier costo a ser fieles? ¿A cualquier costo? O a veces sí, depende. O depende cómo me la platiquen. La fidelidad vale más que el oro. La fidelidad atrae. No importa que estés en lo poco, atraes la grandeza. Sean fieles al Señor. Amén. Aleluya. Tu fidelidad. Aleluya. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Y vamos a ser fieles en amar la casa de Dios, amar el reino de Dios, amar el sacerdocio de Cristo. Y vamos a ser fieles en traer diezmos y ofrendas a la casa del Señor. Amén. En presentarnos también en la asamblea. Presentarnos, eso es una pauta de fidelidad. Es un motivo de fidelidad. Amén. Aleluya. Miren, la fidelidad es algo que el Señor aprueba. Aleluya. El miedo lo desaprueba. No tener miedo. No tengan miedo en congregarse. No tengan miedo en dar. No tengan miedo en estar en comunión con sus hermanos. Al contrario, sean fieles. Amén. Y Señor, vamos a gozarnos con los que se gozan. Tú le dijiste a los dos primeros siervos: entren al gozo de su Señor. Esto lo hacemos gozosos, gozosos, Señor, gozosos. Y es un
es una dicha usar el corazón y tomar con nuestra mano una porción dedicada a ti, santificada para ti. Señor, lo que vamos a hacer lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Somos los que financiamos tu sacerdocio, tu reino en la tierra. Y Señor, gracias, porque el Espíritu Santo nos aconseja, nos dirige a hacerlo. El Espíritu Santo inclusive nos puede decir puntos específicos, porque nos tiene preparado una cosecha abundante. Señor, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Esto lo hacemos viéndote a ti. Esto lo hacemos viéndote a ti. En el nombre de Jesús. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.